Pues muchas gracias, amigos y amigas, por estar una vez más con nosotros esta noche. Hoy vamos a tener una conferencia que se llama El Museo Naval de Madrid en los sellos de correos. El conferenciante Marcelino González tiene un larguísimo currículum que, si estuviéramos aquí contando todos los pormenores del mismo, pues nos comeríamos todo el tiempo de la microconferencia. Digamos tan solo que Marcelino González es capitán de navío de la Armada retirado. Es vicepresidente de la Real Liga Naval Española, numerario de la Academia de la Mar, correspondiente de la Academia de las Ciencias y Artes Militares, escritor y conferenciante. Autor nada menos que de 15 libros, el último, 12 marinos gallegos, editado este mismo año. Redactor de la sección La Mar en la Filatelia de la Revista General de Marina, donde hasta la fecha ha publicado 207 artículos sobre filatelia y mar. Marcelino es historiador, escritor, pintor y filatélico. Sin lugar a dudas, un humanista experto en muchas disciplinas que tenemos el honor de contarle como miembro de la Sociedad Filatélica de Madrid. Muchísimas gracias, Marcelino, y puedes empezar cuando quieras. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Ray, por las palabras de presentación, y a todos los que están al otro lado de las redes, de los terminales, de las ondas y de las pantallas. A todos buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí acompañándome en esta charla en la que voy a hablar del Museo Naval de Madrid en los sellos de correos. Mi presentación la voy a dividir en tres partes. Una breve reseña histórica, después hablaré de las piezas patrimoniales y los sellos que las representan, que es la parte más gorda, y después terminaré con un comentario final. Como dije al principio, será aproximadamente media hora de charla. El Museo Naval de Madrid fue creado por una disposición de Antonio Valdés, ministro de Marina, equivalente a ministro de Marina de entonces, en septiembre de 1792, siendo rey Carlos IV. Se había dispuesto que se hiciese un museo para los guardiamarinas allá en la isla de León, el poblado de San Carlos, en San Fernando. Y esto era una cosa más que nacía dentro del movimiento de la Ilustración de los Borbones en el siglo XVIII, que nacieron muchas entidades culturales y de otros tipos. Bien, en 1792, como digo, pero la situación política rápidamente se deterioró. Aquello fue una jaula de grillos el final del siglo XVIII y el principio del siglo XIX, y por lo tanto, aunque se empezaron a coleccionar cosas y a juntar elementos y demás, luego no se llevó a cabo la inauguración del museo que se iba a hacer allá en San Fernando. Se guardó todo y hubo que esperar 50 años aproximadamente a que en 1843, ya siendo reina Isabel II, se inaugurara el museo, pero se hacía en Madrid, en el que se llamó Palacio de Consejos. Es un edificio que está en la calle Mayor, bajando hacia Bailén, hacia el Palacio Real, a la izquierda, que luego fue la región militar centro, y ahí estaban los ministerios, ahí estaba el equivalente al Ministerio de Marina, y ahí metieron el museo. Pero las piezas que se habían reunido 50 años antes habían sido tantas que el espacio que le dieron al museo ahí pues se quedó corto. Entonces hubo que llevarse el museo a otro sitio, y fue inaugurado en 1845, 2 años más tarde, en la que se llamaba Casa de Platero, que era una casa muy bonita que existía entre el Palacio Real y el antiguo templo de la Almudena. Y allí estaba muy bien, se había puesto el palo de un barco, se izaba la bandera todos los días, todo muy bonito, pero pronto aparecieron grietas en aquel edificio y entonces vieron que amenazaba ruina y hubo que cambiar otra vez de emplazamiento. Y se inauguró 10 años después de haberlo inaugurado por primera vez. La reina Isabel II lo volvió a inaugurar en 1853 en otro palacio de consejos, que le llamaban la Casa de Godoy, cerca de donde estaba el otro, al otro lado del Palacio Real, en la plaza que hoy se llama Plaza de la Marina Española, donde está el Senado. Y ahí estuvo el Ministerio de Marina y ahí estuvo el museo. Y ahí, pues bueno, pues a veces languideció, a veces tuvo épocas mejores y demás, hasta que se decidió llevar el Ministerio de Marina al emplazamiento que tiene hoy. Bueno, ahora es el cuartel general de la Armada, que está en el Paseo del Prado con esquina Montalbán. El museo se intentó dejar en la Plaza de la Marina Española, pero al final se fue con el museo y ahí se inauguró
en el año 1932, ya con la Segunda República instaurada. Bien, ahí muy pronto, o relativamente pronto, elementos del museo empezaron a aparecer en sellos. Al principio de una forma bastante tímida y después, como veremos ya a final del siglo XX, con mayor asiduidad, y ahora aparecen con cierta frecuencia. Los temas y los soportes más corrientes son los que pongo aquí, aunque en los sellos suelen aparecer elementos de todo tipo. Lo que más abundan son, como ven, retratos de personajes, retratos de barco y piezas de cartografía. Y lo que están tomados de piezas patrimoniales que suelen ser óleos, acuarelas, dibujos, grabados o pergaminos. Luego también hay algún modelo, algún instrumento que lo iremos viendo, pero esto es lo principal. La primera pieza que apareció representada en un sello del Museo Naval es esta que ven aquí. Esto es un cuadro de Rafael Monleón, pintor que fue del Museo Naval y representa la flota de Colón. Es una acuarela, es una de las muchas acuarelas, una colección de casi 100 acuarelas que hizo este pintor del Museo Naval en una comisión por Europa, acuarelas muy bonitas que son como una historia de la navegación. Bien, pues ese sello, ese cuadro sirvió para este sello, modelo de este sello, que fue emitido por Estados Unidos para la exposición de Chicago de 1893. Aquella exposición fue al año siguiente del cuarto centenario y estuvo dedicada al cuarto centenario del descubrimiento de América. Entonces Estados Unidos emitió una serie grande de sellos dedicados a Colón, al descubrimiento de América, y entre ellos aparecía este, que reproducía el cuadro que digo de Monleón. Luego este cuadro ha sido repetido en muchos otros emisores. Aquí está en una viñeta de un sello, de una hoja bloque española del quinto centenario, aquí en un sello de Paraguay, en un sello de Costa Rica y muchos otros. Yo escribí un artículo hablando solamente de este cuadro y de los sellos en el que aparecía, porque aparece en muchos. Puede llamar la atención el que este haya sido uno de los sellos emitidos por Estados Unidos cogiendo este cuadro, humilde cuadro, si vamos a eso, porque es una acuarela no muy grande, pero muy bonita, española, pero no tiene nada de extraño si decimos que para el cuarto centenario se construyó una réplica o, en fin, un barco escala 1:1 como la nao Santa María, y en la comisión para la construcción estuvo Fernández Duro y también estuvo Rafael Monleón. Y Rafael Monleón hizo este cuadro y el barco que construyeron era como este cuadro. Y ese barco navegó por el océano y se le regaló a los Estados Unidos. Entonces, pues ahí está, los Estados Unidos pues, emitieron uno de los sellos con ese cuadro. Rafael Monleón lo vamos a ver en muchos otros sellos, porque son acuarelas muy llamativas y hay muchos países que reproducen esas acuarelas en sus sellos. Otro cuadro que ha aparecido en muchos sellos es el retrato de Colón, hecho por Fernando Tejeo en 1828. Lo vemos aquí en dos sellos de España dedicados, son de 1930, son de correo aéreo, dedicados al descubrimiento de América. Pero si buscamos sellos por ahí en diferentes sitios, veremos la misma imagen en un sello de Venezuela, en un sello de Laos, de Nicaragua y en muchos otros. Lo mismo que aunque ya no son tan abundantes, otro retrato de Colón del Museo Naval. Esta es una copia de 1848 anónima y aquí lo vemos en un cuadro de Rumanía y también en un sello de Rumanía, perdón, y en un sello de Ecuador y en algún que otro sello. No se reproduce tanto. Como he dicho antes, España al principio pues fue un poco tímida a la hora de poner cosas navales o cosas de mar en sus sellos. Aquí eso de que vivíamos de espaldas al mar era verdad, ahí se hicieron esas excepciones, pero en la primera mitad del siglo XX aparecieron pocos sellos que tuvieran barcos, incluso en la segunda mitad. Aquí nos dio la sorpresa el 16 de julio de 1964, Día del Carmen, para más detalles, cuando emitió Correos una serie muy bonita en homenaje a la Marina Española. Eran 14 sellos
que representaban otros 14 barcos, y la Revista General de Marina de entonces pues hizo la portada con estos sellos, hizo esa bonita portada que traigo aquí. Estos sellos representan otros tantos barcos y muchos de esos barcos están tomados de elementos que tiene el Museo Naval. Aquí tenemos 3. Estos están tomados de cuadros de Rafael Monleón, el que acabo de citar. Son fragmentos o acuarelas enteras o fragmentos de esas acuarelas de Rafael Monleón. Aquí tenemos una galera, ya ven que son iguales. Esta viene ahora muy bien porque estamos en la conmemoración del 450 aniversario del combate de Lepanto, y la galera fue el barco que peleó allí en aquella batalla. Aquí tenemos un galeón de armada, es un galeón de cañones. Es un galeón que se usaba para proteger a los otros galeones mercantes en la carrera de Indias, en un tráfico entre América y España, sobre todo Sevilla, que duró casi 300 años. Y el galeón pues, fue el barco que se usó mucho en esa carrera. Como barco de guerra, en la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII, que fue suplantado por el navío, como barco mercante mucho tiempo después. Y aquí está la fragata blindada Numancia, también de Monleón. La Numancia fue el primer barco blindado y acorazado que tuvo España, fue construido en Toulon, era un magnífico barco, fue el barco más poderoso en su momento en el mundo, y este barco participó en la Guerra del Pacífico, el combate del Callao, allí recibió impactos, fue el primer barco de blindado o acorazado que toma parte en un combate, y después terminó la vuelta al mundo y fue también el primer barco acorazado en dar la vuelta al mundo. Más sellos de esa serie los tenemos aquí. Este está basado, al menos en parte, en la nau Santa María, que es una versión de Martínez Hidalgo, que fue director del Museo Marítimo de Barcelona. Y aquí está un Santísima Trinidad. Esto es de Alejo Berlinguero. Alejo Berlinguero fue un profesor de dibujo y de pintura de la Armada. De ahí se conservan unos cuadros muy bonitos representando navíos en diferentes posiciones para explicar cómo había que hacerlos. Pues este Santísima Trinidad, que fue el navío más grande del mundo en su momento, fue construido en La Habana, era un navío español que se hundió en Trafalgar a consecuencia de los impactos recibidos y del temporal que vino después. Pues es un modelo, un cuadro muy repetido en los sellos del mundo, en muchos sitios. Cuando se habla de grandes barcos, siempre sale esto, con muchas veces. Lo vamos a ver alguna que otra vez aquí en mi exposición. Y esta es la corbeta Atrevida. Esta fue la que fue con la Atrevida y la Descubierta en la expedición de Alejandro Malaspina, una expedición científica muy buena, y ahora veremos a Alejandro Malaspina. Este es un grabado hecho saliendo de un dibujo de Fernando Brambila. Fernando Brambila era uno de los dibujantes que iban con la expedición de Malaspina, y se ve a la Atrevida con los hielos por allá, por el sur, por cerca de la Antártida. Y más sellos con relación a barcos, pues de esta misma serie de 1964, el vapor Isabel II, que fue el primer vapor que tuvo España, lo compró a Canadá, primer barco de vapor de la Armada, y estuvo en el norte, en el Cantábrico, en las guerras carlistas. Crucero Baleares, esta es una foto, este es el cuadro o el sello. Crucero Baleares, que fue con el Canarias 2 Washington de 10.000 toneladas, y este tuvo la desgracia de encontrarse con la flota enemiga en la guerra civil, en el que se llama el combate de Cabo Palos, y unos torpedos lo mandaron al fondo. Y el buque escuela Juan Sebastián Elcano, nuestro embajador por autonomasia, aquí está, el museo tiene muchos modelos y fotografías de este barco, y aquí está el sello, que casi tiene el mismo aparejo que aparece en la fotografía. Bien, al final del siglo pasado, del siglo XX, ya empezaron a aparecer con asiduidad sellos de tema naval, y dentro de esos sellos de tema naval, con cierta frecuencia aparecían sellos con motivos que habían sido tomados de piezas del Museo Naval. Fue muy bonita una serie de barcos
que aparecieron con el tema de barcos de época o barcos de España, como ponen las hojas bloques. Aquí vemos sellos de 1995 en bloques de 4 en hojas bloque, el navío San Juan de Nepomuceno y el navío San Telmo. Aquí los vemos en detalle. Los dos están tomados de las acuarelas de Alejo Berlinguero, el que dije antes, profesor de dibujo. El San Juan Nepomuceno, que fue barco de Churruca en Trafalgar, ahí murió Churruca y el barco fue apresado por los británicos. Y el San Telmo, que fue el barco que cuando llevaba en 1819 tropas a Sudamérica, estaban los movimientos independentistas, pues desapareció en la Antártida en 1819. Por allí, por el fondo, deben de estar sus restos. Están, como digo yo, son cuadros de Alejo Berlinguero, que también tienen mucho éxito. Al año siguiente, en barcos de época, aparecieron otros dos, el Real Felipe y el Catalán, también basados en piezas del museo. Este es el Real Felipe. Este fue el navío de 3 puentes, el primero que tuvo España de 3 puentes, 3 cubiertas de baterías. Aquí aparece cuando está saliendo de Toulon con el Marqués de la Victoria, burlando a una escuadra británica. Esta es un grabado de Ballester, según un dibujo de Diego de Mesa, como pongo ahí. Y este es el navío, el Catalán. Esto está tomado de un cuadro de Monleón, pero este es un óleo. Monleón, en el Museo Naval, que fue, como digo, su pintor, además de esa colección de acuarelas, tiene magníficos óleos. Y este es un combate contra un navío inglés, es un fragmento de un combate contra un navío inglés que se llamaba Mary, en el siglo XVIII. Bien, y siguiendo con barcos de época, otros 2 elementos también del museo, la fragata Asturias y un bergantín español, en 1997. La fragata Asturias está basada en un cuadro de Antonio de Gabla, aquí la tenemos, y aquí está cuando era Escuela Naval Flotante en Ferrol. Ahí está el barco y el sello. Y este es un bergantín español del siglo XIX de Agustín Berlinguero. Berlingueros hubo 2, Agustín y Alejo, los 2 profesores de dibujo. Los 2 hicieron barcos magníficos y se conservan las planchas, las láminas. Y aquí se hizo este barco que es realmente precioso, escorado con el viento, y ha sido tomado como modelo en montones de cosas, entre ellas sellos, sobres y demás. Lo vamos a ver con más repetidamente en mi exposición. Esto es un grabado de Rodrigo Gastó, basado precisamente en esa obra de Agustín Berlinguero, el bergantín español del siglo XIX. Aquí tenemos cuadros de Alejo Berlinguero, el que he dicho antes, pues estos ya son cuadros, los 4 son sellos de Paraguay, de 1987. Aquí está el Nepomuceno, San Juan Nepomuceno, que ya lo dije antes, ya no lo repito, el San Telmo, el Real Carlos. Este es un barco que se distinguió en la defensa de Ferrol en 1800 contra los combates cuando intentaron apoderarse los ingleses. Y el San Eugenio, este barco que estuvo en el combate de Santa María y Espartel y demás, aquí aparece engalanado con todas las banderas de engalanado, un cuadro con mucho colorido. Pues estos son cuadros que repite Paraguay en sus sellos. Y volviendo a Rafael Monleón, como verán, los Berlinguero y los Monleón han tenido y siguen teniendo mucha aceptación en los sellos de todo el mundo. Aquí tenemos 4 sellos de Santo Tomé de Príncipe, un conjunto de islitas que están en el Golfo de Guinea y que reproducen cuadros de Rafael Monleón de esa colección de casi 100 acuarelas que hizo como historia de la navegación. Y además repite, en este caso no son fragmentos, lo repite entero. Calaveras mercantes del siglo XVI, embarcaciones italianas del siglo XVI, galeón del siglo XVI y marina mediterránea del XVIII. Aquí hay otra vez cuadros de Rafael Monleón. Como ven, aquí se repite en Guyana, y este es el cuadro entero, este es el fragmento del galeón, el que salía antes, pero solamente un fragmento. Y esto es el galeón español que salió también en aquel sello español
de 1964. Este es de la República Saharaui y este es de Guyana. Bien, además, como he dicho, además de retratos de barcos, de personajes, lo veremos ahora, otro de los elementos que se reproduce mucho es la cartografía sobresaliente, importante. Todos los países que tienen buenas cartas y tal, todos los países lo ponen en sus sellos. Claro, en España no podía faltar la carta de Juan de la Cosa, de 1500, que es la primera representación del Nuevo Mundo, de la que se tiene conocimiento. Es una pieza única en el mundo. Está hecha en dos piezas de vitela, de piel de vaca, tiene la representación del Mediterráneo muy bien y luego del Nuevo Mundo lo que se sabía. Está muy bien representada Cuba y demás. Por eso Cuba lo ha repetido en uno de sus sellos, como ven ahí Juan de la Cosa, la isla de Cuba. También ha sido repetido, ha sido motivo para esta entero postal en el que aparece impreso el sello de Juan de la Cosa que veremos ahora y la parte occidental de su carta. Y como no era menos, a los 500 años de la carta, en el año 2000 estuvo dedicado muchas exposiciones y el Servicio de Correos hizo esta hoja bloque. El Juan de la Cosa que aparece aquí es este. Este sello está tomado de este cuadro del Museo Naval, óleo por Luis Fernández Gordillo, y este sello también fue utilizado pues, en un sello español o un sello de Sáhara. Este es de los que se hicieron previos a los fastos del 92. La cartografía también, aquí la tenemos representada en cartografía insular, las Baleares y las Canarias. Aquí está un sobre especial y con uno de ellos el motivo del sobre también repetido. Estos están tomados de dos cartas españolas en pergaminos muy bonitas. Una de ellas es el Atlas de Diego Jomen, es las Baleares, que son esta parte. Esto es un atlas, son todo el Mediterráneo, es como un acordeón en pergamino muy bonito, y ahí, como digo, están las Islas Baleares. Y el otro es las Islas Canarias, que están en esta esquinita. Están tomadas de un portulano del Mateu Prunes de 1563. Esta es una sola pieza de animal, como ven ahí, este era el cuello del bicho. Está en pergamino y también es una representación muy exacta del Mediterráneo en cuanto a rumbos magnéticos y distancia. Era para ir de puerto a puerto, por eso se llama portulano. Otra representación pues, muy usada y aparece en muchos sitios es esto del Atlas de Abraham Ortelius. Aquí está el Atlas y aquí está el mapa del que se ha sacado Cuba, que lo ha utilizado Cuba, la isla de Cuba, para representarlo. Este es muy famoso, este mapa de Ortelius, dentro de su Atlas. Esto ya es impreso, porque ahora que estamos con el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, se utiliza mucho este mapa para representar la vuelta al mundo cuando Magallanes cruzó por primera vez el Pacífico de este a oeste. Y además aquí tiene una preciosa representación de la nao Victoria, que fue la que después regresó a España con el Cano cargada de especies después de haber dado toda la vuelta al mundo. Y ahora vamos a personajes. Ya que estamos con el 5º centenario de la vuelta al mundo, pues hay que nombrar a Magallanes y a Elcano, sellos que representan la imagen de Magallanes o la imagen del Cano. El Cano con el lema que le dio el rey Carlos I cuando regresó, aquello de primus circundedis me, primero que me dio la vuelta. Otros que aparecen en sellos son estos dos, Núñez de Balboa y Francisco Pizarro. No es que sean marinos, pero es que usaron barcos para llegar a sus sitios. Estos son sellos de unas series muy largas que se repitieron en España a lo largo, fueron los forjadores de América. Hay sellos muchos. De ellos hay marinos y hay gente que usó barcos. Por ejemplo, Núñez de Balboa, estuvo explorando el Darién, estuvo explorando todo, a ver por dónde podían encontrar un paso para ir del Atlántico al Pacífico, y fue capaz de llegar al Pacífico, pero fue a base de cruzar andando el istmo de Panamá, y llegó a un sitio que era ver un mar enorme al sur y le llamó Mar del Sur. Luego Magallanes le llamó
Pacífico. Y este es Pizarro, que también llegó con sus barcos para llegar a sus tierras y luego pues se hizo con el imperio peruano. Y aquí tenemos dentro de Forjadores de América, esto fue una serie dedicada a gente que se dedicó a explorar el noroeste norteamericano, toda la zona de California y hasta llegar a Alaska, lo que hoy es Canadá y demás. Uno de ellos es Francisco de la Bodega, un óleo de Gordillo de 1937. Bodega anduvo por la zona de Canadá, y ahí precisamente ahí se conserva, está algún sitio que se llama Bodega Bay, Bahía Bodega. Este es Antonio Mourelle, Francisco Antonio Mourelle, de Corme, Coruña. Anduvo también por ahí y además descubrió las Islas Babau, por allá por el Pacífico y demás lo dejó escrito en un diario de navegación muy interesante. José Martínez también anduvo cartografiando la parte noroeste americana, aquí está un óleo anónimo del siglo XX, y Cayetano Valdés, que también anduvo por allí, además tomó parte en la expedición de Malaspina, del que vamos a hablar ahora. No podía faltar aquí la imagen de Jorge Juan. Claro, Jorge Juan fue el gran sabio, sabía de todo en el siglo XVIII. Este retrato fue hecho por Rafael Tejeo en 1828. Este retrato fue hecho cuando ya estaba muerto, porque él nunca se quiso retratar en vida, era un poco estoico, era del orden de Malta y demás, y no quería que le retrataran. Entonces salió, está el cuadro en el museo y tiene así un aspecto un poco cadavérico, la verdad, un poco pálido. Salió en un par de museos, este fue el que de Guardia Marina lo mandaron con una expedición francesa a la medición del arco del meridiano, fue allá cerca del Ecuador, que había que ver si la Tierra era achatada por los polos o por el contrario, si era apirulada, así como un balón de rugby. Bueno, andó por allí con Ulloa, y Ulloa también lo veremos ahora en otro sitio. Pero aquí traigo otras cosas, aquí hice un popurrí porque me hace gracia que sale en muchos sitios. Jorge Juan, como es un billete de 10.000 pesetas, un décimo de lotería, un emblema del auxilio social, este es para variar un poco, ¿no? O esto que es de la caja de ahorros de Novelda. Y lo pongo aquí porque él nació en Novelda y allí en Novelda es toda una figura. Bien, y este es el Malaspina del que hablé antes, el que hizo una gran expedición por toda Sudamérica, por toda la costa del Pacífico de América del Norte y del Sur, y después por todo el Pacífico, las islas de por allá, de Oceanía. Hizo una magnífica expedición, trajo montaña de información, trajo plantas, trajo minerales, animales, dibujos, fueron con muchos dibujantes, y cuando llegó aquí, pues el ínclito Godoy parece que no le gustaron algunas cosas y lo premió para unas vacaciones pagadas en el castillo de San Antón de La Coruña, y allí estuvo preso unos cuantos años. Y aquí, pues como ven, apareció un sello de España y en otro de Argentina y en otros sellos más que hay por ahí por el mundo. Aquí tenemos el bergantín del siglo XIX de Berlinguero, de Agustín Berlinguero, que dije antes que salía en muchos sitios, pues con motivo del correo de Indias, el correo este que se estableció desde Coruña a América para traerlas y llevar las cartas, pues una imagen muy bonita para eso, pues era poner el barco este como barco correo. Se usaban barcos muy rápidos, que además no les podían pillar, podían escaparse de los piratas y demás. Otros barcos españoles que aparecen, pues es este de Agustín Berlinguero, otro de los Berlinguero, que fue en este sello dedicado a la infantería de marina. Y nuestro Galatea, este es un cuadro de Jorge Núñez Segura que está en el museo, y esto es el sello que hizo la República de Guinea Ecuatorial. Fue aquel barco que fue buque escuela español durante mucho tiempo, se llevó a Sevilla a ver si estaba allí en la exposición, luego ardió en el Guadalquivir y estaba hecho chatarra, y los del Clyde, cuando se enteraron que estaba allí, vinieron y se iba a vender como chatarra, vinieron con una maleta llena de dinero y se lo llevaron. Yo lo he visitado en el Clyde ahora, está en el Museo de Transportes, es la vedette del museo, está precioso y da gusto verlo. Y hablando de personajes, pues aquí tenemos a Juan de Austria, que ahora pues también está de moda este año porque fue el que mandó
la escuadra de Lepanto, la escuadra de la Santa Liga en Lepanto. Este es un óleo por Ramón Salvatierra, de 1854. Sebastián Caboto, que hizo cartografía de América del Norte. Morelle, que ya lo cité antes, el de las Babau y demás. Este comandó por las Islas Salomón y demás. Este sello se lo dedicó Salomón. Y este es Ulloa, un sello de España, Ulloa, que fue con Jorge Juan a la medida del arco del meridiano. Siguiendo con personajes, tenemos a Isaac Peral, que es el famoso inventor del primer submarino eléctrico, que además era un submarino operativo, pero que por diferentes razones no salió adelante, y además disparaba torpedos también con efectividad. Este es un dibujo precioso a lápiz de Isidro Fernández, y aquí está el sello representándolo con el submarino. También el museo tiene un modelo de submarino cortado por la mitad con un espejo por detrás para que se vea cómo es el interior. Y este es el catalán que dije antes de Rafael Moleón, que ahora sale aquí en un sello dedicado a Blas de Lez. Y como dije antes, el Santísima Trinidad de Berlinguero lo repite en muchos sitios, en muchos países, cuando hablan de grandes barcos. Y aquí lo tenemos en un sello de las Islas Marshall. En cuanto a cartografía, de la cartografía que se hizo en el noroeste americano, se levantaron muchas cartas. Esto es de la costa de Nuca, por allá por la zona de Canadá, por allá por América del Norte, al norte de todo el continente. Esta es la carta y este es el sello que la representa. Y cambiando, pues aquí hay un nocturlabio, que es un instrumento para observar la polar de noche y haciendo coincidir la polar con las constelaciones de las osas. Según cómo se ponga, se puede más o menos calcular la hora. Y esto, señoras y señores, pues es una idea rápida de lo que tiene este museo, y pues para mostrar un poco, porque hay muchas más piezas, hay muchos más sellos y muchos más elementos, pero para ver cómo muchas piezas de ese museo han sido y siguen saliendo en sellos de correos. Y yo, como digo siempre cuando hablo de esto, pues coleccionando esos sellos, las hojas bloque, los matasellos, los sobres especiales, enteros postales, pues se puede hacer una colección interesante para el que se quiera divertir y tiene una colección monográfica dedicada al Museo Naval. Y si no le gusta el Museo Naval, puede escoger quizá otro museo, porque también salen piezas de cualquier museo hoy en día. Y de momento esto es todo, señoras y señores. Gracias por la atención prestada.